Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este Hablemos de Liturgia. Queremos compartir este ratito con cada uno de ustedes, este espacio de cada miércoles, donde vamos siempre hablando, bueno, de lo que nos interesa y que nos gusta en este espacio, que es justamente la liturgia. Así que prepárate el mate, séntate tranquilo, tranquila, vamos a compartir este ratito, ¿eh? Así que vamos a descubrir un poquito más sobre la liturgia, vamos a descubrir y profundizar lo que significa este culto a Dios, a través de lo que es el concilio le llamó la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, sobre todo en la Eucaristía. Como cada noche, como cada miércoles de la noche, vamos a compartir este ratito. Así que dale, mientras escuchamos la pauta musical, mientras hacemos este título, vamos preparando el mate, dale, te doy el tiempito para que te sientes y podamos compartir juntos entonces este ratito, este espacio juntos, dale. Bueno, vamos a esta noche, lindo que está fresquito, por eso mientras tomamos mate, como decíamos, a profundizar un poquito. Veníamos hablando, ¿se acuerdan?, sobre lo que era todo el aparato simbólico que tiene la liturgia, ¿no? La liturgia es un entramado, podríamos decir así, de signos y símbolos, ¿no? Por eso hoy queremos descubrir un poquito, más allá de todo eso, lo que significa la misa, la Eucaristía para nosotros. Recordemos que la liturgia tiene un gran espectro de lo cual, digamos, hablamos cuando hablamos de liturgia, ¿no? Los sacramentos, los sacramentales, ¿no? Recordemos que los 7 sacramentos, el rito sacramental de cada uno de ellos, está regido, está justamente guiado, iluminado por lo que es la liturgia, ¿no? Como teología, ¿no? Desde el Concilio Vaticano para acá se renovaron todos los ritos, esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Y también abarcan los sacramentales, ¿no? Como decíamos siempre, el uso del agua bendita, las procesiones, las bendiciones, distintos modos también las exequias, ¿no? Cuando rezamos ante un difunto. Todos esos ritos están, de algún modo, guiados, orientados, elaborados por la liturgia. Pero comenzando por algo que tenemos mucho más a mano y quizá nos va a llevar varios programas, queremos profundizar en lo que significa la Eucaristía, ¿no? Más allá de los nombres que le podamos dar, la misa, la Eucaristía, el sacrificio, la comunión, digo, cada uno tiene que ver con un aspecto que hablamos en la liturgia. Bueno, vamos a ir dedicándonos un poquito esta noche, a partir de esta noche, porque, a ver, yo creo que van a ser varios programas en los cuales vamos a ir conversando sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de los símbolos, cuando hablamos de lo simbólico, hablamos, ¿se acuerdan?, de los colores, hablamos de distintos, la ceniza, bueno, pero también hablamos de lo que significa el partir el pan o el tema de comer el pan. Bueno, son dos cosas que se van a dar profundamente, justamente, en la Eucaristía, ¿no? Por un lado, tenemos este partir el pan, ¿no? Que tenemos bueno, como aquel gesto, digamos así, ¿no? Este origen de este gesto en nuestra Eucaristía se remonta a la cena judía, ¿no? Sobre todo a la Pascual, que comenzaba con un pequeño rito, ¿no? Fíjense, más allá de lo que celebró Jesús, esto ya se venía haciendo de hace tiempo, ¿no? El padre de familia partía el pan para repartirlo a todos, mientras pronunciaba una oración de bendición a Dios. Este gesto expresaba, por un lado, la gratitud hacia Dios, ¿sí?, y el sentido familiar de solidaridad con el mismo pan, ¿no? Como el que hace, como el que se hace solemnemente cuando en las bodas judías, los novios parten una torta de boda, o también en nuestras bodas, ¿no? Y se va repartiendo en los comensales. Cuando vamos a un cumpleaños, ¿no? Se parte y se va repartiendo. Bueno, este era el sentido también, digamos así, de la cena pascual judía. Cristo también lo hizo en su última cena, ¿no? Tomó el pan, dijo la bendición y lo partió y se los dio, ¿no? A su vez, esta palabra, digamos, de la institución de la Eucaristía, es lo que hacemos como parte de cada misa, ¿no? Tomó el pan, ¿no?, que es el ofertorio, ¿no?, dijo la bendición, que es la consagración,
lo partió y lo dio, la fracción del pan y la comunión. Entonces, esta frase que está en la institución de la Eucaristía va guiando cada parte de la misa. Más aún, también fue el gesto el que más impresionó a los discípulos, por ejemplo, de Maús, en su encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Lo reconocieron al partir el pan. Y este rito, este fue el rito simbólico que vino a dar nombre a toda la celebración eucarística en la primera generación, en la primera comunidad cristiana, ¿no? Cuando se llamó justamente a la Eucaristía la fracción del pan, ¿no? Por un lado significa, fíjense, el cuerpo entregado, ese rostro que se entrega de Jesús. La fracción del pan puede tener ante todo un sentido de cara a la pasión de Cristo, ¿no? El pan que vamos a recibir es el cuerpo de Cristo entregado a la muerte, ¿no? El cuerpo roto hasta la última donación en la cruz. Es el, por un lado, ¿no? Entregado, roto, ¿no? El cuerpo que se entrega roto de Cristo. Pero por otro lado también significa la unidad fraterna, ¿no? Porque justamente el misal romano dice, ¿no? El gesto de la fracción del pan, que era el que servía justamente en los tiempos apostólicos para denominar la misma Eucaristía, manifiesta mejor la fuerza e importancia de esta unidad de todos en un solo pan y de la caridad por el hecho de que un solo pan se distribuye entre hermanos. Entonces, dos significados podríamos decir, ¿no? El partir el pan significa el Cristo roto, pero por otro lado también el que todos compartimos, gracias a esa fracción, el mismo pan. Por eso, digamos así, el otro gesto de la Eucaristía, a allá de fracción del pan, o partir el pan, es el comer el pan, ¿no? Juntamente con el beber y el comer, es el gesto central de la Eucaristía cristiana. Si el Antiguo Testamento empieza, fíjense qué paradoja, ¿no? Con el no coman, del Génesis, que le dice Dios a Abraham, a Adán y Eva, no coman de este árbol, no coman. En el Nuevo Testamento escuchamos justamente otra cosa, tomen y coman, ¿no? Y así entonces la consecuencia era que el día que comamos de él, nosotros tenemos vida eterna. En aquel momento el Génesis era, el día que coman de él morirán, le decía Dios a Adán y Eva. Ahora la promesa es otra cosa, contraria. El que come tiene vida eterna. Por eso el comer tiene, podríamos decir, el valor del alimento y la reparación de la fuerza, ¿no? Es un símbolo de gran fuerza expresiva, ¿no? Comer como fruto del propio trabajo, comer, que significa para nosotros, de un modo, comer en familia, comer con los amigos, comer en clima de fraternidad, ¿no? Comer con sentido de fiesta, ¿no? Qué lindo descubrir eso, ¿no? Que comer el pan significa una gran unidad, ¿no? Por eso en la Eucaristía, el comer tiene igualmente varios sentidos. El comer el pan, estamos convencidos de que nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, ¿no? Incluso hasta con su palabra, ¿no? Dice Jesús, esto es mi cuerpo, ¿no? La palabra de Jesús sigue siendo eficaz y su espíritu es el que ha dado a este pan que hemos depositado sobre el altar su nueva realidad, que es ser el cuerpo del Señor glorificado, que ha querido ser nuestro alimento, ¿no? Este es el primer sentido que Cristo ha querido dar a la comida eucarística, ¿no? Mi carne es verdadera comida. Él es el viático, ¿no? El alimento para el camino de cada uno de nosotros. También hay otros valores y gracias, podríamos decir, que Cristo expresa en el Evangelio con el simbolismo de la comida. Por ejemplo, el perdón, la alegría, el reencuentro, la fiesta, la plenitud y la felicidad del reino futuro, ¿no? Basta recordar la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? Acogido en casa con una buena comida, que el padre le sirve como recompensa al pecado y a la misericordia, ¿no? O la de las bodas del rey, ¿no? O la multiplicación de los panes y peces en el desierto, o la expresiva presencia de Jesús en comida, en comidas en casa de sus amigos Lázaro, por ejemplo, también en casa de Mateo, de Saqueo, hoy tengo que cenar en tu casa, le decía Saqueo, baja pronto, ¿no? Y las comidas de Jesús con sus discípulos, tanto antes como después de la Pascua, ¿no? Que ellos recordarán con mucho gusto a lo largo de todos los hechos de los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Con él comimos y bebimos, dice San Pablo también. San Pablo entenderá la comida como símbolo de la fraternidad eclesial, ¿no? El pan de la Eucaristía, además de unirnos a Cristo, participando en su cuerpo, es también lo que constituye la comunidad, ¿no? Un pan
y un cuerpo somos, dice la carta, digamos, ¿no? Ya que participamos de un solo pan. Comer con, por ejemplo, con los cristianos, procedentes del paganismo, un signo expresivo y favorecedor de la unidad de todos en la iglesia, sea cual sea el origen. Por eso, qué lindo descubrir que también nosotros hoy podemos vivir esta perspectiva, digamos así, de comer, gracias también a la fracción del pan. Bueno, me parece interesante que podamos descubrir entonces cómo esta presencia eucarística, ¿no?, a través de estos gestos, nos ayudan a entender mejor el ofrecimiento que Jesús hace de su propio cuerpo y de su propia sangre, ¿no? Cuando nosotros, de algún modo, compartimos ese pan y ese vino que se hacen cuerpo y sangre de Jesús, estamos de algún modo alimentando nuestra fe, ¿no? Pero no olvidemos nunca que más allá de lo que significa la mesa fraterna, la unidad, ¿no?, estamos hablando de un sacrificio, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa fracción del pan, cuando entregamos ese pan, cuando comulgamos y comemos, masticamos ese cuerpo entregado, estamos hablando de un sacrificio, ¿no? Entonces, me parece que esta es una dimensión que nunca podemos olvidar, porque si no perdemos el sentido del misterio que estamos celebrando. Bueno, cuando nosotros entonces hablamos de esta presencia eucarística, estamos hablando justamente de una dimensión hermosa. Por eso queremos hacer notar hoy que la celebración de la Eucaristía no es un momento aislado de la vida, ¿no?, sino que toda la vida, nuestras obras, nuestros trabajos, se presenta como una ofrenda en el altar, y terminada la celebración, esta también se continúa, podríamos decir así, en la vida cotidiana, ¿no? Qué hermoso descubrir entonces que nosotros estamos llamados a eso, ¿no? Con este tema, creo que yo por lo menos los invito a que nos podamos dar cuenta de que la Eucaristía requiere de una preparación, de una celebración, y podríamos decir de una transformación para que sea fuente, centro y culmen de nuestra vida cristiana, ¿no? Eso lo dijo ya el Concilio Vaticano II, ¿no? La Eucaristía es centro, fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Muchos cristianos, yo creo que a veces quizás suena como arriesgado de decirlo, pero a veces puede ser esto, aunque frecuentan este sacramento, desconocemos aspectos, yo creo, esenciales del mismo, ¿no? Es el momento de ayudar a valorar los signos sacramentales como expresiones de la vida de Dios para nosotros. Por eso vamos a, de un modo, pensar, ¿no? Pensemos en esta frase tomada de la Lumen Gentium, que es un texto, digamos, del Concilio Vaticano II, donde decía: la Eucaristía es fuente y cumbre o cima de nuestra vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, del propio cuerpo de Cristo, nuestra Pascua. Por eso, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unión del pueblo de Dios, por lo que las iglesias se hacen a sí mismas, digamos, se construyen, se vivifican, ¿no?, se fortalecen. Por eso, en esa Eucaristía se encuentra también la cumbre como acción por la que Cristo Dios, por medio de Cristo, Dios nos santifica, santifica el mundo. Y también del culto que en el Espíritu Santo cada uno de nosotros damos a Cristo y por el Padre, ¿no? Por eso también la celebración eucarística nos anima a que nos unamos ya desde ahora a la liturgia del cielo, ¿no? Anticipamos de un modo, podríamos decir, la cena de la vida eterna, ¿no?, la Jerusalén celestial. Cuando Dios, dice Pablo en la primera Corintios, será todo en todo. Por eso, fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica va a decir en el punto 1324 que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe, ¿no? Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar desde la fe. Por eso la Eucaristía, decimos siempre, ¿no?, es la fuente de la misión del cristiano y de la comunidad eclesial, porque infunde en el corazón la caridad de Cristo y la esperanza del reino de Dios. La Eucaristía, podemos decir, ayuda a la Iglesia a comprender su vocación y misión. Yo creo que justamente alimentándose del cuerpo y de la sangre de Cristo, la comunidad eclesial toma conciencia de que es enviada a anunciar y a hacer presente el reino de Dios en la sociedad. Lindo descubrir esto, que nos hace tanto bien, porque nos damos cuenta
de que ahí hay un centro muy fuerte para los que tenemos fe. Y por eso hay tantos mártires al comienzo de la historia cristiana que van a decir justamente que sin la Eucaristía no se puede vivir, y con razón, justamente porque la fe se alimenta, ¿no? Y a su vez, como decimos siempre, ¿no? Para que la liturgia tenga sentido, a ella llevamos toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida la presentamos ante el altar, ¿no? Cargamos nuestros ritos para que no queden vacíos de todo lo que tenemos, lo que traemos, de nuestros esfuerzos, de nuestras alegrías, de nuestras luchas, de nuestros aciertos, también de nuestras tristezas. Y desde esa Eucaristía nos alimentamos, ¿no? Como aquella fuente de gracia, fuente de alegría, fuente de santidad, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, ¿no? Decimos eso, ¿no? La Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Esta definición brillante que el Concilio Vaticano II ya nos regaló hace más de 60 años, ¿no? Por eso hoy vamos a hacer ahora una pausita para que vayamos como decantando este tema y podamos ir como conociendo un poquito más sobre la Eucaristía. Pero tenemos una consigna para vos, ¿no? Queremos que de algún modo también participes, de algún modo también puedas compartir con nosotros qué significa para vos justamente todo esto, ¿no? Recordá que podés dejar tu mensaje, nos gusta escucharte, al 351-81-71-593. ¿eh? Y la consigna es esa, ¿no? ¿Qué valor le damos a la Eucaristía? Gracias por ir compartiendo sus mensajes. Queremos también, si podés, grabar tu testimonio. Grabalo, queremos escucharte, ¿no? Al 351-81-71-593. ¿Qué descubro para mi vida desde la Eucaristía, ¿no? Aquí hay ya un mensaje, dice: buenas noches. ¿Cuánto para crecer en relación a nuestra relación con la Eucaristía? Fuente y culmine de nuestra fe. Para mí es fortaleza y bálsamo para mi alma en pena, ¿no? Bueno, claro, cuando justamente hablamos de Eucaristía como alimento, nos damos cuenta que tiene que ver con eso, ¿no? Si hablamos de alimento, es fuerza, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno va a la Eucaristía, ¿no? Como presentando la vida, con su alegría y con sus tristezas, estamos de un modo intentando que nuestra vida se haga presente ahí. Y desde ahí también alimentar nuestra fe. Por eso, cuando hablamos de la misa, sobre todo la dominical, nunca tomarla como una obligación, sino como una necesidad, ¿no? Este oyente justamente comparte eso, ¿no? Bálsamo para mi alma en pena, ¿no? Bueno, uno puede decir, cuando el alma tiene pena, cuando el alma está débil, podríamos decir, pasa como nuestro cuerpo, necesitamos alimentar el cuerpo para que nuestro físico no se vea debilitado. El alma pasa lo mismo. Por eso Jesús quiso quedarse como un pedacito de pan, que es justamente un signo muy fuerte sobre lo que significa el alimento de la Eucaristía, ¿no? Y recordemos que no estamos comulgando cualquier pan, estamos comulgando el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo digo que siempre, así como Cristo se entregó en la cruz en su momento, hace más de 2000 años, hoy se vuelve a entregar por nosotros, ¿no? Y por eso mi vida tiene sentido desde ese sacrificio, ¿no? Esa es la expresión más grande del amor de Dios, podríamos decir. Con lo cual es importante descubrir cuánto necesito yo de esa Eucaristía. Ojalá todo lo podamos descubrir así. Ojalá todos descubramos este sentido de entrega, de sacrificio. Y no solamente, porque de verdad también tiene ese aspecto de fraternidad, de compartir, de comunión, tiene este aspecto también de misión, por eso la misa, el saludo final que se decía antes, ya vamos a ver cuando veamos los próximos programas, la misa parte a parte, digamos, paso a paso, se despedía, ite missa est, se decía en latín, ¿no? Vayan a misionar, y ahí viene el nombre de la palabra misa como misión. Bueno, pero todo esto tiene sentido desde lo sacrificial. Nunca olvidemos de eso. Si perdemos el sentido de lo que significa el sacrificio de Cristo por nosotros, estamos rompiendo lo más básico de este misterio que celebramos. Por eso toda nuestra vida, nosotros decimos en teología, tiene que ser mistagogía, es decir, una profundización del misterio, ¿no? Cuando nosotros somos bautizados de niños y somos confirmados, ya un poco más con uso de razón, confirmamos nuestra fe, nunca podemos perder la capacidad de profundizar el misterio.
Un cristiano se tiene que formar en el misterio que celebramos, ¿no? Y por eso uno de los aspectos de la formación de nuestra vida de fe, para que nuestra fe crezca, es descubrir que estamos celebrando un sacrificio. Esto es muy importante porque si no perdemos el sentido del misterio, el sentido más profundo, el que está en la base, que es un Jesús que se entrega por nosotros. En aquel momento, siempre explico esto en la catequesis, ¿no? En aquel momento, en la cruz, hubo derramamiento de sangre, ¿no? Por eso se llama un sacrificio cruento. Ahora tenemos un sacrificio incruento, es decir, no hay derramamiento de sangre, no vemos la sangre corriendo por el altar, sino que se llama sacrificio incruento. Entonces, esto me parece para nosotros sumamente importante, porque en el fondo nos damos cuenta que este es el sentido profundo del misterio, ¿no? Por eso, qué lindo cuando hablamos nosotros de la Eucaristía, cuando hablamos de la presencia sacramental, este momento, digamos así, de la Eucaristía como aquel que comprende nuestra vocación y misión, nos ayuda a entender, porque estamos alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. También, cuando se disuelve la asamblea, constituye toda una invitación, ¿no? Decimos, glorifiquen al Señor con sus vidas, hemos celebrado a Jesús, nuestra fuerza, pueden ir en paz, ¿no? Es decir, que la misa se prolonga en las calles, en las casas, en los lugares de trabajo, en el tiempo libre. El cristiano, transformado por la participación en el misterio de amor de Cristo, asume la caridad como principio que da forma a toda su vida. Este sacramento, por eso, la Eucaristía nos hace compartir nuestros bienes temporales y espirituales, ¿no? O sea, nosotros nos alimentamos la Eucaristía como la fuente, pero también llevamos esa Eucaristía, es decir, la Eucaristía se prolonga, es decir, el amor de Cristo, su sacrificio, su entrega, su caridad por nosotros, también se prolonga a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Por eso, a ver, yo siempre digo que por algo, siempre la Eucaristía está en el medio, ¿no? De una semana que culmina y una semana que comienza, ¿no? Sobre todo la Eucaristía dominical, ¿no? Pero, a ver, ese sentido de a esa Eucaristía llevo la vida y de esa Eucaristía alimento mi vida justamente para poder vivirla y expresarla en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, qué lindo esto, ¿no? El cristiano, transformado por la participación en el misterio del amor de Cristo, asume esa caridad, ¿no? Si queremos honrar el cuerpo de Cristo, entonces, no hemos de descubrirlo cuando se entrega, digamos así, solamente como amigo, sino también cuando se entrega, a ver, despojado, desnudo, cuando se entrega en sacrificio. No hemos de rendirle honor en el templo, decía por allí los santos, con telas de seda, y luego descuidarlo fuera donde sufre de frío, desnudez, justamente en el rostro del hermano, ¿no? Aquel que ha dicho, esto es mi cuerpo, es el mismo que ha dicho, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, ¿no? Entonces, y cuando lo hicieron con alguno, el más pequeño, conmigo lo hicieron, dice Jesús, ¿no? Por eso, ¿de qué sirve la mesa eucarística, que esté llena de cálices de oro, cuando a veces Jesús muere de hambre en la calle? Por eso, qué lindo descubrirnos así, ¿no? Llamados a prolongar a nuestra vida lo que estamos celebrando como gesto de caridad, como sacrificio de Cristo, ¿no? Qué lindo entonces poder comenzar a saciar a Jesús en el hambriento que se nos cruza, después podemos honrarlo también en el altar, ¿no? Si nosotros lo honramos en el hermano que necesita, también lo honramos en el altar. Y por eso creo que a veces nos damos cuenta que cuando presentamos los dones, quizá un dinero o una ofrenda de alimentos o frazada en este tiempo de frío, cuando presentamos esos dones como ofrenda, es un gesto muy emblemático que quiere estimular justamente nuestro compromiso constante a favor de la comunidad de los pobres, ¿no? Digo, justamente porque sabemos que estamos honrando a ese mismo Jesús que está presente en nuestra vida. Por eso le decimos entonces que la Eucaristía es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, ¿no? No podemos descubrir, no podemos darnos cuenta entonces que estamos honrando a Cristo en la Eucaristía si no lo honro en el hermano. Digo, qué lindo esto descubrir. La Eucaristía se prolonga en la vida de todos los días. Y esto tiene que ver con la liturgia. ¿Por qué? Porque en el fondo,
Nos damos cuenta que cada rito, que cada símbolo que usamos, nos ayuda a descubrir este sentido de la Eucaristía como fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Yo creo que la Iglesia siempre ha comprendido que su centro vivificante está en la Eucaristía, que hace presente a Cristo continuamente en el sacrificio pascual de la redención. En la Santa Misa, el mismo autor de la gracia se manifiesta y se da a cada uno de nosotros los fieles, santificándonos y comunicándonos su espíritu. El Concilio Vaticano II afirma para eso, con gran verdadera insistencia, que la Eucaristía entonces fue el culmen de la vida cristiana. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium 11, como decíamos recién, que es parte de los documentos conciliares. La Eucaristía es entonces casi misteriosamente, no porque sea algo oculto, sino porque es grandioso, y lo decía Pablo VI después del concilio, el corazón de la vida de la Iglesia, ¿no? Dice Pablo VI, como la sangre fluye a todo el cuerpo desde el corazón, así del corazón de Cristo en la Eucaristía fluye la gracia a todos los miembros de ese cuerpo, ¿no? Y también dice la Ordenación General del Misal Romano, recordemos que, a ver, que la Ordenación General del Misal Romano es aquella parte del misal donde descubrimos todo lo que tiene relación con la Eucaristía. Y la Ordenación General del Misal Romano dice, la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal y local, y para todos los fieles individualmente, ya que en ella se culmina la acción con que Dios santifica en Cristo al mundo y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándole por medio de Cristo, Hijo de Dios. Esto es fuerte porque nos damos cuenta de que en esa hostia entregada, ese pan compartido, ese pan entregado, estamos descubriendo un Cristo, ¿no?, que se hace presente, el Hijo de Dios. Y en esa Eucaristía, además, se recuerdan a lo largo del año los misterios de la redención, de tal manera que, en cierto modo, estos se hacen presentes, ¿no?, cada vez que celebramos la Eucaristía. Así pues, dice la Ordenación General del Misal Romano, todas las demás acciones sagradas y cualquier obra de la vida cristiana se relacionan con ella, proceden de ella y a ella se ordenan. Entonces, a mí me parece lindo esto, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? A ver, me impresiona, porque, a ver, cada vez que uno va descubriendo y profundizando en el sentido de la Eucaristía, no podemos menos que, sino profundizar también en nuestra riqueza de fe. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, lo hacemos de un modo tan particular y tan fuerte que descubrimos en ella el sentido de nuestra propia vida. Al menos si lo vivimos en serio, al menos si lo vivimos así fuertemente. Por eso la consigna de hoy que queremos transmitirle, ustedes graban su testimonio, ¿no? ¿Qué descubro para mi vida desde la Eucaristía? ¿Qué descubro para mi vida cotidiana? ¿Qué descubro para mi vida de fe? ¿Qué descubro en la Eucaristía que me pueda hacer tanto bien? Me parece que de eso se trata, ¿no? Descubrir esa presencia en la Eucaristía tan real, dice la letra. Bueno, esto es el sentido profundo que tiene para nosotros, ¿no? Tenemos acá, voy a leer un mensajito. Dice, buenas noches, Padre Mario, estoy escuchando el programa como lo hago todos los miércoles. Para mí la Eucaristía es mi fortaleza de cada finde, para comenzar cada semana. Si no lo recibo, me falta la respiración. Es mi alimento cumbre. Soy Lita, de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. Abrazo, Dios lo bendiga. Es eso, ¿no? Digo, me parece que está bueno eso de poder fortalecer, ¿no? Y no solamente beber de esa Eucaristía, sino llevar a esa Eucaristía también mi vida, ¿no? Con todo lo que tengo, ¿no? Con todos los logros, desafíos, alegría y tristeza de la semana. Otro mensaje dice, hola Padre Mario, para mí la Eucaristía es estar unido a Jesús y su iglesia. Le da sentido a mi vida y a mis servicios, ¿no? Es verdad, ¿no? A ver, si uno no se alimenta para el servicio, y fíjense, yo siempre digo, a ver, después continúo leyendo el mensajito, todos los servicios de la iglesia, todos los servicios, digamos, de nuestra vida de fe comunitario, se condensan y se unen en la Eucaristía, ¿no? Ahí, cuando participamos toda la Eucaristía como asamblea, como pueblo de Dios, no hay diferencia si soy de Cáritas, si soy de la catequesis, si soy de Pastoral de la Salud, si soy, todos los carismas, todos los ministerios y servicios
se conjugan en la Eucaristía como un solo cuerpo. Ahí somos todos hijos de Dios, más allá de los roles. Por eso el servicio, para cualquier rol que tenga la comunidad, se alimenta de esa Eucaristía. Y dice este oyente, una pregunta. La semana pasada habías dicho que antes de comulgar con Jesús, comulgábamos con su paz. ¿Eso también es con el resto de signos? ¿Qué pasa con los hermanos que no participan de los cantos, de las posturas, las respuestas? A ver, creo que es cierto que cuando nosotros vamos a comulgar, hay un gesto primero, ¿no? de esa paz, ¿no? que nos damos como signo de esa fraternidad, como signo de esa unión con los otros. Yo no puedo ir a comulgar con Jesús, ¿no? si antes no voy también de algún modo en paz con mi hermano. Por eso, si bien hay gente que les dice, que me han dicho, como yo le decía el miércoles pasado, a mí lo que no me gusta es esto de poder tener que darme la paz. A ver, es un saludo, no hace falta, incluso a veces que me toque, puedo dar a ver, el gesto de expresar la paz es un gesto importantísimo, ya lo dijimos el miércoles pasado, ¿no? Un gesto en el cual estamos compartiendo nuestra fe y de algún modo somos todos los que nos vamos a alimentar del mismo pan, este otro sentido que decíamos recién de la Eucaristía, ¿no? Y lamentablemente por allí hay hermanos que les cuesta mucho esta participación, la gran novedad del concilio, esta participación activa, consciente, fructuosa, plena, ¿no? Que tiene que ver en el modo que yo canto, que yo hago gestos, que yo de algún modo respondo. Entonces, si yo no hago esos gestos, y bueno, me va a costar mucho de algún modo vivir intensamente la Eucaristía. A lo mejor sí me deja porque Dios va obrando milagrosa y misteriosamente en toda nuestra vida, pero por ahí yo creo que mejor lo aprovecharía si de verdad estoy consciente y presente en mi vida cristiana, de ese Dios que está ahí alimentándome junto con mis hermanos, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Bueno, a ver, mientras van llegando más mensajitos, vamos avanzando también el tema, ¿no? Por eso digo, todo esto hay que reconocer que a pesar de esa centralidad indudable que tiene la Eucaristía, son pocos los cristianos que tienen acerca de la Eucaristía un conocimiento de fe suficiente. Por eso quizá esa pequeña ignorancia, si queremos llamarle de un modo, hace que nos cueste tanto participar activa, consciente, plena y fructuosamente, ¿no? Y esa ignorancia litúrgica viene a veces de lejos, ¿no? La iglesia de nuestros padres, antepasados, que en tantas cosas, si somos humildes, se nos muestra ahora admirable, parecía, ¿no? Antes había una iglesia que no enseñaba tantas de estas cosas, podríamos decir. Sin embargo, quizá tenemos que ir creciendo, porque esa pequeña ignorancia en la materia de liturgia a veces tiene como consecuencia también una mala participación. Por eso siempre digo que mientras más conocemos, no para saber, porque yo digo, a ver, mientras más conocemos, mejor participamos, ¿no? Y a veces evitamos confusiones. Mientras más conocemos, nos damos cuenta que la liturgia, sobre todo la Eucaristía, es muchas veces de sentido común y mucho más simple de lo que pensamos. Creo que todavía hoy los cristianos de mayor edad saben que cuando eran niños o muchachos, como jóvenes, era normal durante la misa, por ejemplo, se rezara el rosario, se hiciera desde el púlpito, digamos así, una novena o una predicación de morales, ¿no? Que solo cesaban durante el tiempo de la consagración para continuar después, ¿no? Recuerdan también quizá las misas de comunión general o aquellas especialmente solemnes que se celebraba ante la custodia expuesta, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones se puede ver cómo en una misma iglesia, en distintos altares laterales, varios sacerdotes solo celebraban diversas misas, y lo hacían solos, o con un monaguillo que era como indispensable, ¿no? Y es posible que recuerden cómo el párroco, a veces en la primera hora del día, rezaba completo el oficio divino para quedar ya libre de todo ese oficio durante toda la jornada. A ver, esta exageración las hemos contemplado a veces en nuestras iglesias, y bueno, y a veces nos han quizá confundido y no nos han permitido expresar de todo el misterio, como digo, que realmente celebramos, ¿no? Entonces, es lindo volver a descubrir lo simple y lo lindo que tiene la Eucaristía para nosotros, ¿no? Por eso hablamos de una renovación litúrgica, ¿no?
Esta renovación de la liturgia fue impulsada, como dijimos antes, por el Concilio Vaticano II, que creo que es un don inmenso del Espíritu Santo a la Iglesia actual, ¿no? Es una gracia de cuya magnitud quizá no nos hemos dado cuenta todavía, ¿no? Esta renovación iniciada un siglo antes, ¿no? Allá quizá a principios de 1900, no solamente ha verificado los ritos litúrgicos en muchos aspectos, ha vuelto a volver a reformularlos, ¿no? Sino que les ha devuelto la sencillez y su genuino sentido, ¿no? Sino que también, sobre todo la cosa, ha impulsado una renovación espiritual, litúrgica del mismo pueblo cristiano. Por eso creo que el Concilio Vaticano II exhorta con insistencia a una renovada catequesis litúrgica, ¿no? Donde especialmente lo que se refiere a la Eucaristía, ¿no? Esto es fundamental para nosotros, ¿no? Todos sabemos, me parece, todos sabemos, me parece que ser muy conscientes, ¿no? Todos comprendemos esto de que la mejor formación espiritual cristiana está en aprender a participar plenamente en la Eucaristía. Yo creo que no hay mejor formación que la participación, ¿no? Yo mientras más participo, mejor celebro, ¿no? Entonces, volver a descubrir para nosotros lo esencial, lo básico, ¿no? Lo hacemos participando, ¿no? Queremos que nuestros niños aprendan en la catequesis a vivir la Eucaristía o aprendan cómo es la misa, los llevemos a participar, ¿no? Catequistas, papás, familias, llevémoslos a participar. Digo, porque no hay mejor forma de aprender que participando. Me parece que es como lo básico, digamos, ¿no? Todos sabemos entonces lo importante, ¿no? Que es quizá crecer en esta participación plena, ¿no? En la Eucaristía para poder aprender mejor. Por eso la Iglesia, con cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio como extraños, ¿no? Es un misterio de fe, no tenemos que hacerlo como unos extraños o como mudos espectadores, sino comprendiéndolo bien a través de los ritos, oraciones, para que podamos participar conscientemente, piadosamente y activamente en la acción sagrada. Y por eso hay que dejarse instruir también por la palabra, quizá por los gestos que vamos haciendo, y también nuestra fe se fortalezca en la mesa del Señor, ¿no? Por eso dice la Sacrosantum Concilio, ¿no? El documento que reformó la liturgia, ¿no? Que todos puedan dar gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por mano del sacerdote, sino juntamente con él. Se perfeccionen día a día por Cristo, mediador, en la unión de Dios con Dios y entre sí. Esto parece importante a la hora de poder vivirlo así profundamente. Les leo algunos textos, algunos mensajitos que también nos han llegado por acá. No, se me borraron. Bueno, sí, a ver, acá está. Dice, buenas noches, los cristianos crecemos como personas, pero también crecemos como cristianos a través de la liturgia y la Eucaristía. Creo que el contacto con las redes nos permiten entrar en contacto con distintos sacerdotes que nos hacen valorar la presencia de Cristo en la Eucaristía y sobre todo vivenciar la presencia de nuestro Señor en cada misa que participamos, como nos fortalece en el desierto que atravesamos y en las adversidades que enfrentamos. Gracias, Señor, por tu entrega y por tu inmenso. Bueno, ahí que se corta. Pero es cierto, está bien, a ver qué dice. A mí, a veces todo lo que aparece en las redes o internet, no todo siempre es muy potable del todo, por eso, pero creo que muchos tenemos un lindo discernimiento para ir quedándonos con lo que realmente es verdadero, ¿no? Y lo que nos hace tanto bien. Otro mensaje de Silvia de Alberdi, creo que es Córdoba, esto supongo que es así. Buenas noches, Padre. La Eucaristía es el alimento para mi alma. Recuerdo aquella Eucaristía que marcó mi vida. Fue el encuentro con Jesús que sanó mi alma. Fue a mis 40 años. Fue un antes y un después de mi vida. Descubrirla en la adoración y lo más hermoso, ¿no? Dice Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia. Evidentemente, siempre que hablamos de la Eucaristía, estamos hablando, ¿no? Esto de lo que significa para nosotros
comprobar, ¿no? Que toda la renovación litúrgica, todo lo que vamos creciendo, se ve favorecido por, como lo que decíamos recién, por una profunda participación, ¿no? Y a veces esa escasa participación nos habla de una pobreza también espiritual, ¿no? Entonces es lindo no solamente estar, sino poder participar estando, ¿no? Muchas veces hoy todavía muchos cristianos ¿eh? Entendemos algo de la liturgia, ¿no? Concretamente la Eucaristía, ¿no? Que estamos celebrando, que estamos participando, ¿no? Creo que entonces es lindo, de algún modo, vivirlo y de algún modo experimentarlo cada vez más profundamente, ¿no? Por eso la iglesia, que es pueblo peregrino, encuentra la Eucaristía el alimento de vida, recién decía también un oyente, ¿no? Que la sostiene en el caminar, ¿no? Este año que estamos celebrando el jubileo de este 2025, decimos peregrinos de esperanza. Pero no podemos ser peregrinos sin el alimento para ese camino, ¿no? Digo, si no, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Nuestro peregrinar tiene que verse alimentado por algo que sustente nuestra vida. Cada uno sabemos que eh, hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra vida va a terminar justamente en el encuentro profundo con Dios, pero para mientras tanto, la iglesia celebra este memorial del Señor resucitado mientras espera, te decía un prefacio, el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, ¿no? Por eso, cuando hablamos de peregrinación, cuando hablamos de ir en camino, estamos hablando de una comunidad que canta, que reza, que celebra la Eucaristía como aquel alimento del peregrino, ¿no? Aquel que da fuerza a todo ese caminar. Pero siempre teniendo en cuenta, como decíamos recién, que hay un sacrificio, ¿no? La Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de la redención y al mismo tiempo el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? De lo que somos. En la última cena, Jesús instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos su sacrificio en la cruz y entregar a su iglesia el memorial de su muerte y resurrección. ¿Qué decimos cuando hablamos de memorial? ¿No? Creo que es importante este concepto también, porque Jesús en la Eucaristía, que la víctima que el Padre nos regala para ser inmolado, víctima que se entrega para purificarnos y reconciliarnos con Él. Esta entrega en sacrificio se encuentra ya prefigurado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el sacrificio de Abraham, que poéticamente se canta en la secuencia del Corpus Christi, ¿no? Se anuncia en figura en el sacrificio de Isaac, ¿no? Cuando Dios le pide sacrificar a su hijo y de algún modo detiene en la mano con el cual iba a matar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque después sí, el padre iba a cumplir esa promesa sacrificando a su propio hijo. Por eso es un símbolo, pero no pide la vida de ningún ser humano, sino entrega a su propio hijo, ¿no? Y esto, el carácter sacrificial de la Eucaristía, se manifiesta también en las mismas palabras de la institución de la Eucaristía. Cuerpo que se entrega y sangre que se derrama, ¿no? Por eso el sacrificio de Cristo y de la Eucaristía son un único sacrificio, ¿no? La víctima es la misma, solo difiere en el modo, ¿no? En que se hace. El sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, de manera que la vida de los fieles, su alabanza, el sufrimiento que traemos, la oración, el trabajo, se unen a lo de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Por eso la Eucaristía es memorial de la Pascua de Cristo, ¿no? La actualización de la ofrenda sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Y cuando hablamos, decíamos recién, de memorial, estamos hablando de un concepto acuñado, podríamos decir, para la liturgia, ¿no? Memorial significa, mientras recuerdo, actualizo. No sé si entendemos lo que significa eso, ¿no? Me parece tan lindo, ¿no? Tan lindo. Bueno, vamos a dejar estos conceptos también para profundizarlos en el próximo miércoles. Tenemos ahí algunos también, ¿cómo se dice? Algunos mensajitos, los quiero leer antes que terminemos el programa de hoy. Hola, padre, yo la vivo fervientemente, luego en lo cotidiano y cuando entro en la vorágine del día a día me olvido de Cristo en mí. Bueno, hola, padre,
desde Jujuy, muchas gracias por los aportes. Eh, Comencé mi servicio en mi parroquia, en liturgia, y me enseñó a amar la Eucaristía. Muy agradecida, Padre Mario, dice, por la posibilidad de aprender sobre liturgia. Escuchando los programas de este ciclo, pude empezar a participar más de la misa, al comprender los signos litúrgicos. Buenas noches, Padre. Bueno, la Eucaristía, dice otro oyente, centro y culmen de la vida de nuestra fe. Gracias, Señor, por darnos tu pan de vida, que nos ayuda a fortalecer el día a día. Gracias, Señor, porque te quedaste en algo tan pequeño que es el pan. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero bueno, creo que hay muchos mensajes. Bueno, ojalá que esto día a día, miércoles a miércoles, vayamos compartiendo y profundizando este misterio. Vamos a dedicarle algunos miércoles, varios, a todo este tema de la Eucaristía. Incluso vamos a ir viendo la misa paso a paso para que vayamos descubriendo el sentido profundo de cada signo, de cada gesto. Bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles, como mismo que decimos siempre, a la misma hora, a las 21 horas, una horita para compartir, para estar juntos, y para poder ir profundizando y celebrando mejor nuestra Eucaristía, toda la liturgia en general. Así que, bueno, Dios los bendiga, que tengan un buen descanso, que sea un lindo momento para seguir compartiendo. Hasta pronto.